Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Son exactamente las 10:04 de la mañana en W Radio de este buen martes 9 de septiembre. Y ¿saben qué? Teníamos varias cosas en el tintero que creo que estuvimos hablando, si no me equivoco, el día viernes. Sí. Y de hecho, el viernes que estábamos platicando ustedes y yo, entre que si el día del hermano y ahora sí que se armó la rebambaramba en Twitter, estuvimos platicando, es que qué buena canción, oigan. Es Benny Blanco, el futuro esposo de Selena Gómez. Este es un remix de... Ay, ya se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este hombre, caray? Chazamea. ¿Cómo se llama? No, Rulo? ¿cómo se llama? Rulo. O sea, lo he entrevistado, lo tengo en mi WhatsApp, con eso les digo todo eso. Sí, es bootleg, pero es una canción de... ¿De quién es? Hombre. J Balvin. De J Balvin, exactamente. De J Balvin, qué buena rola, ¿eh? Para que ahí la busquen. Oigan, a ver, platicábamos el día viernes de lo impresionante que es la cantidad de compañías, de restaurantes a nivel mundial que están empezando a cambiar sus menús para empezar a incluir productos que sean altos en proteína. Porque ahora no solamente estamos más conscientes que nunca de lo importante que es la proteína para la construcción del músculo y el hecho de que el músculo es longevidad y el músculo es juventud. Por eso hoy en día, para todos, híjole, pero especialmente para las mujeres y sobre todo si tienen perimenopausia o menopausia, que se pongan a hacer pesas y que se pongan a construir músculo, porque eso es lo que sostiene el cuerpo, eso es lo que nos da juventud y eso es lo que nos da longevidad. ¿Se acuerdan que antes nos decían que si el Zumba, la época de los 80s, me acuerdo de Jane Fonda haciendo los famosos aeróbics? ¿Y cuántas de ustedes no se han matado haciendo ejercicios aeróbicos como, por ejemplo, yo qué sé, la escalera, horas en la caminadora, horas en la escaladora, horas en la elíptica? Y hoy en día lo que te dicen es, lo que tienes que hacer es fuerza. ¿Y saben qué pasa? Que había como tantos tabús y tantos mitos alrededor de hacer pesas, porque decíamos, no, es que yo no me quiero poner súper tronada, no, es que yo no quiero inflarme, no, es que primero voy a bajar la grasa, porque si hago fuerza, la grasa se me va a endurecer. Y hoy, para resumirles, lo que sabemos es que hay pocas cosas que queman grasa como el músculo. Y entre más fuerza hagas, más crece el músculo, más se quema la grasa y más te haces más chiquita. Aparte de que con la edad, pues tú no quieres que tu peso lo cargue en tus articulaciones. Quieres que tu peso lo cargue en tus músculos. Entonces, por eso tan importante para la cadera, para las rodillas, para los tobillos, tener buenos músculos en el cuerpo. Bueno, poniendo eso a un lado, les decía yo el viernes que muchísimas compañías, Starbucks incluidos, que ya lanzó una bebida en Estados Unidos, no sé si esto ya sucedió en México, pero es una bebida que tiene proteína, creo que tiene 25 gramos de proteína. Marcas de yogurt ya tienen una versión que tiene 25 gramos de proteína. Restaurantes a nivel mundial están haciendo porciones más chiquitas, pero altas en proteína. Y todo esto también tiene que ver con la fama, el éxito y el uso mundial de los famosísimos GLP-1s, los Ozempic, los Mounjaros, los Zepbounds, los Saxendas, creo que me faltó uno, Fer. No es Mounjaro, es... ¿Cuál es el otro? Wegovy. El Wegovy, exactamente. Y entonces
todo el mundo empezó a decir, híjole, ¿qué onda con cómo se les hace la cara a la gente que está usando los GLP-1s? Y lo bautizaron como Ozempic Face, que es que se te consumió el músculo del cuerpo, pero sobre todo el músculo de la cara. Entonces, ahora más que nunca, todos los que están consumiendo GLP-1s para bajar de peso están muy conscientes de lo importante que es la ingesta de proteína, que como lo hicimos el otro día con Bea Boullosa, una supernutrióloga, el mínimo que deberíamos estar consumiendo las mujeres son 90 gramos al día y traemos un déficit infernal. Con decirles que un huevo que es alto en proteína tiene 6 o 7 gramos solamente. Imagínense la cantidad de proteína que tenemos que comer al día para llegar a 90 gramos. Luego entonces ese viernes llamamos al doctor Fernando Pérez Galás. Y Fernando Pérez Galás es un extraordinario médico cirujano, especialista del aparato digestivo, es cirujano bariatra y él es fundador y director de Gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC, que está dedicado a los problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces lo llamamos porque no me acuerdo qué preguntas teníamos en ese momento, mi queridísimo Fer, pero para explicar, pues, que si los GLP-1, ya me acordé, era Rebeca discutiendo porque ella no le latía el GLP-1 No y esto que el discutí mi otro y no sé teoría qué. y sin dio su satanizar. teoría. Sin Entonces, satanizar. pongan mucha atención porque todos ustedes que tengan problemas de sobrepeso y obesidad, hoy a nivel mundial, ahora sí que revolución de la salud y la baja de peso son los famosos GLP-1. Fernando Pérez Galás, bienvenido al programa. Ahora sí, hoy van a aprender todo lo que querían saber sobre el tema y quiero que empiece explicando a todos qué son los GLP-1 y cómo es que funcionan para bajar de peso. Muchas gracias, Marta. Qué gusto. Como siempre es un placer estar aquí. Y justo, a ver, mira, los GLP-1, ¿qué son? Para terminar de poner el marco que señalaste, 12% de la población americana está bajo GLP-1. 12%, ¿eh? O sea, estás hablando de millones. Es una cifra importante. Es una cifra impresionante. Ahora, solamente semaglutide se reportaron en diciembre pasado 20 millones de personas que han usado semaglutide. Entonces, vamos, es un medicamento seguro, es una nueva clase terapéutica que no es nueva, ciertamente se descubrió desde los 80s, finalmente se empezó a sintetizar a finales de los 90s y ya la empezamos a utilizar como tratamiento de obesidad, pues ciertamente hace 5 o 6 años, ¿no? Ahora, ¿de dónde salen estos GLP-1? Los GLP-1 son hormonas, ¿ok? Todos producimos GLP-1. Los GLP-1 forman parte de las hormonas que conocemos como incretinas, que son hormonas gastrointestinales, que tú y yo producimos. ¿Cómo producimos? Comiendo. En el momento que tú comes, la comida entra al estómago, se procesa, sale al intestino y el intestino empieza a secretar muchas incretinas, ¿ok? Entre ellas, por supuesto, el GLP-1, que se secreta en las células L del intestino distal. O sea, es decir, tiene que pasar determinado tiempo para que esa comida entre al intestino distal y empiece a secretar GLP-1. Ahora, el GLP-1 que tú y yo producimos tiene una vida media de 2 minutos, es decir, su efecto dura 2 minutos en el cuerpo. La genialidad del ingeniero farmacéutico que diseñó esta molécula es que logra cambiarle ciertos aminoácidos a la proteína y entonces logra que no se degrade ese GLP-1. Entonces potencializa el efecto que normalmente tú tendrías solamente por 2 minutos y primero empezamos a tener GLP-1, que es el liraglutide, que es el Saxenda, que tiene una vida media de 13 horas. Y después viene ya el gran brinco, que es el semaglutide, que es el Ozempic, que empieza a tener una vida media de 7 días. Entonces, con una inyección tienes un efecto de 7 días. Ahora, estos medicamentos inicialmente se investigaron para el tratamiento adyuvante de diabetes, ¿no? Entonces, la investigación inicial fue para pacientes que viven con diabetes.
Cuando empiezan a salir los resultados, porque la investigación farmacológica es súper rigurosa, empezamos a ver que aparte de los efectos de disminución en el azúcar en los pacientes que viven con diabetes, tienen un mayor efecto en la pérdida de peso. Entonces, a partir de ahí es cuando dice el investigador, a ver, pues vamos a estudiar la pérdida de peso, y se empieza a generar toda esta nueva clase terapéutica para la pérdida de peso directa. Es decir, solamente para estudiar pacientes sin diabetes para pérdida de peso. Y entonces empieza a generar toda esta revolución del tratamiento con GLP-1. Y ahora ya tenemos GLP-1 duales, que es el Mounjaro, que es tirzepatide, que genera dos efectos, o sea, es decir, estimula dos incretinas, GLP-1 y GIP. Y en el pipeline de toda la producción de medicamentos y de investigación vienen el retratrutide, vienen otras moléculas que ya tienen 3, 4 o hasta 5 incretinas. Ok, entonces después de que descubren que la gente que estaba tomando esto por diabetes tipo 2 estaba bajando de peso, es que cambian la molécula y entonces es cuando la FDA, digamos que certifica estos medicamentos específicamente para bajar de peso. Sí. Porque muchas veces había una gran resistencia de un gran grueso de los pacientes que decían, oigan, yo no me voy a meter un GLP-1 que es para gente diabética tipo 2 si yo no tengo diabetes. Hoy en día, la nueva generación de GLP-1s no son para gente diabética solamente, es específicamente para gente que quiere bajar de peso, ¿correcto? Correcto. Y fíjate que ante esto que ha cambiado, incluso las guías actuales del tratamiento de diabetes ponen como primer punto de meta de tratamiento, además de tener unas cifras de glucosa adecuadas, la pérdida de peso. Entonces entran estos dos medicamentos así en el lineamiento, ¿no? Ok, ahora, quiero que expliques con peras y manzanas qué es lo que pasa con el GLP-1 en tu cuerpo para que tú bajes de peso. Ok. ¿Cómo funciona el GLP-1? El GLP-1 hay algunos que son tomados, o la mayoría son en inyección subcutánea. Entonces te lo colocas en inyección subcutánea y el GLP-1 va a producir 3 efectos principales. El primero es que estimula la liberación o sea, quita el hambre primero. Es decir, estimula los centros de saciedad en el cerebro, concretamente en el hipotálamo, en el núcleo 4. En el segundo efecto es que hace más lento el vaciamiento del estómago. Entonces, el efecto de saciedad que produce el estómago dura más tiempo. Cuando como, la comida pasa más tiempo en mi estómago y entonces me siento más satisfecho durante más tiempo. Y la tercera, que yo creo que es uno de los efectos más importantes de estas moléculas, es que estimula los centros de recompensa en el sistema mesolímbico en el cerebro y entonces quita el ruido de comida, quita el food noise, quita la ansiedad, quita los cravings. Esos son los 3 grandes efectos. Por supuesto, tiene un efecto en la mejoría de la síntesis de insulina y la utilización por parte del cuerpo de esa insulina, lo que mejora, por supuesto, la utilización de carbohidratos. Entonces, ¿se te queda un poco más tiempo la comida en el estómago? Uh-huh. 2, tu cerebro se siente saciado con lo que comes. Uh-huh. Se te quita la ansiedad por estar comiendo Uh-huh. o estar pensando todo el día en tu comida o en cuál es la siguiente comida o en qué vas a comer en 2 horas. O sea, esa conversación y obsesión sobre la comida se apaga. Se apaga. La saciedad, o sea, comes y te sientes súper satisfecho con menos comida. Uh-huh. Y esa comida se queda más tiempo en el estómago. ¿Y el tercero cuál es? El tercero es la utilización de carbohidratos en el cuerpo de insulina, produce mejor insulina y la utilización de insulina. Entonces, primero quita el hambre, estimula saciedad en el cerebro. El segundo es que el estómago dura lleno más tiempo, entonces la señal de saciedad del estómago dura más tiempo. Y la tercera es el food noise. Es importante que comentaste hace un momento, para que ustedes también entiendan la evolución, que de los Ozempic se empezaron a perfeccionar la fórmula y acabamos en los de hoy, en los Wegovys y en los Mounjaros. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre estos medicamentos, Fer? Mira, digamos, los primeros que liraglutide, que es uno de los que se autorizó ya como tratamiento para sobrepeso y obesidad, además de diabetes, era de aplicación diaria.
y era solamente una molécula, ¿no? Después viene efectivamente el semaglutide, que lo que logra es, a través de ingeniería farmacéutica, es cambiarle un aminoácido y lograr que la molécula no se degrade hasta que pasen 7 días. Entonces tú te tienes que inyectar una vez a la semana. Y después, ahora empezamos a perfeccionar, digamos, esos medicamentos. Y fíjate, más que perfeccionar es ir estudiando una nueva clase terapéutica. Porque, por ejemplo, el GIP, que es la otra incretina que tiene el tirzepatide, la molécula de tirzepatide, esa molécula ya se conocía. Ya se conocía y ya se utilizaba, pero se utilizaba para otros tratamientos que no eran del todo bien, no tenía buenos efectos. Cuando deciden unir esta molécula de semaglutide con GIP, entonces nace el tirzepatide, que realmente es un medicamento que estimula 2 receptores. No es que sean, fíjate, no es que sean 2 químicos, ¿no? Es una misma molécula que cuando llega al receptor se parte en 2, haz de cuenta, y una patita se le pega al GIP y otra patita se le pega al GLP-1. Y esto produce los 2 efectos, porque el efecto GIP tiene efectos directamente en el tejido graso, cosa que no tenía el GLP-1. Entonces esto, Marta, es lo que realmente revoluciona todo el cambio, porque antes solamente estábamos trabajando con el receptor de GLP-1, que cuando nosotros empezamos a estudiar el GLP-1, lo que te decían era que solamente había receptores en ciertos lugares, lo que te decía el del cerebro, en el estómago, en el páncreas, etcétera. Ahora sabemos que hay en muchas otras partes. Y el GIP sí hay receptor, a diferencia del GLP-1 en el tejido graso. Entonces, ¿qué genera el GIP? Que se utilice el ácido graso por parte de la célula de grasa como energía. Entonces, usándolo con semaglutide y GIP, que nace el tirzepatide, esta molécula es mucho más potente porque además de los efectos que platicamos en el corte pasado, de el efecto de saciedad, de mayor tiempo del alimento en el estómago y del food noise, tiene un siguiente efecto, que es que le dice al adipocito que utilice esa grasa que tiene almacenada. O sea, entonces, forza tu cuerpo a sacar energía de tu grasa que está acumulada en la pancita, en la nalga, en la pierna. Exactamente. Entonces hay una mejoría en la ¿Ese cuál es? ¿El Wegovy, el Mounjaro o los dos? El Mounjaro. El Mounjaro. El Wegovy es, mira, la diferencia entre Ozempic y Wegovy es la dosis. Ozempic es una dosis hasta 1 miligramo, que es la dosis que está estudiada en pacientes que viven con diabetes, y Wegovy es la dosis hasta 2.4. Estos medicamentos, Marta, son dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? A mayor dosis vas a tener una mayor respuesta, un mayor efecto. Entonces, por eso, cuando se estudiaron para diabetes, teníamos dosis muy pequeñas, pero cuando vemos que empieza a tener efectos en el peso, pues empieza a generar investigación con mayor dosis. Y ahorita ya tenemos incluso investigaciones que van corriendo de Wegovy a 7 miligramos, que seguramente tendremos este año ya la publicación y los efectos que esto tendrá. Además, por ejemplo, la semaglutide oral ya viene a 25 gramos o 50 gramos. Entonces, entre mayor dosis tengas de este medicamento, vas a tener mucho mayor efecto en saciedad y en el caso de tirzepatide en la utilización. Pero a ver, la diferencia, porque no entiendo. O sea, no tener hambre, pues no tener hambre. Pero ¿cómo es? ¿Es no tener más hambre? ¿Qué es ese doble? Justamente es no tener más hambre porque pasa una cosa que cuando vamos empezando a titular las dosis, el paciente te dice, oye, al principio con una dosis de 0.25 yo no tenía hambre, ¿no? Y después lo uso un mes o un mes y medio y esa dosis de 0.25 ya me empieza a dar hambre. Entonces va subiendo la dosis. Entonces la mejor dosis que tenemos actualmente de semaglutide, que es el Wegovy, es 2.4. Y la mejor dosis que tenemos en Mounjaro es de 15 miligramos, por ese mismo efecto de que tienes que ir subiendo la dosis porque el cuerpo empieza a generar tolerancia. Ya, ahora dime otra cosa. ¿Cómo decides tú, especialista en esto, a quién le vas a dar Wegovy, a quién le vas a dar Ozempic, a quién le vas a dar Mounjaro, a quién le vas a dar Saxenda, Rybelsus? O sea, ¿de qué depende? Mira, justo depende de una valoración integral y de una valoración morfofuncional. Dentro de la valoración morfofuncional, lo que analizamos son estudios de laboratorio,
Por supuesto, antecedentes personales, qué enfermedades tienes, qué enfermedades tuviste en tu familia, si existe o no riesgos de cáncer de tiroides en la familia, porque esa es una de las contraindicaciones de utilizar estos medicamentos, o de pancreatitis, tanto personales o de la familia. Que Ahorita, también perdóname, hay un estudio que están haciendo, porque en el Reino Unido, de pronto, por el uso de Ozempic, todavía no está relacionado, pero quieren investigar. Hay muchos casos de pancreatitis aguda. Correcto. A partir del uso de Ozempic, nada más. Sí, y esto tiene que ver con que, a ver, siempre que alguien les vaya a recetar un GLP-1, y esto ha sido discusión con amigos míos endocrinólogos, se tiene que hacer un ultrasonido de hígado y vías biliares dentro de la valoración morfofuncional, porque Bien. muchas personas que viven con sobrepeso o obesidad tienen problemas en la vesícula, piedras en la vesícula o lodo en la vesícula. Claro. Cuando das estos medicamentos, puedes generar que las piedras en la vesícula se agudicen, entonces empiecen con cuadros agudos o que incluso una piedra de esta salga y entonces genere cuadros de pancreatitis. Eso es justo lo que están dilucidando en este estudio. Si la pancreatitis fue relacionada al medicamento o tenías un padecimiento de base que agudizando te puede dar pancreatitis, como es la más frecuente, la pancreatitis biliar, ¿no? Ahora, ¿cómo decido qué medicamento utilizo en uno y otro? Primero, la valoración morfofuncional, te digo, los estudios de laboratorio, si hay resistencia a la insulina o no, si hay diabetes, si hay dislipidemia, es decir, colesterol y triglicéridos elevados, hipertensión, es decir, toda la historia clínica. Otro es hacer el ultrasonido de hígado y vías biliares para saber cómo está ese hígado y el ultrasonido nutricional. Nosotros somos la única clínica en México que está certificada para poder hacer el ultrasonido nutricional, que es hacer un ultrasonido para saber cuánta grasa tienes debajo de la piel, y después cuánta grasa tienes antes del intestino y cuánto tienes de grasa visceral. Eso se llama ultrasonido nutricional. Ya una vez hecho toda esta evaluación, entonces decidimos, habitualmente las personas que nunca han tenido un contacto con GLP-1, empezamos con un GLP-1 que tenga una vida media corta, ¿sí? Que nosotros que tenemos la diaria, pues podemos utilizar Saxenda para ir viendo exactamente cómo te cae el GLP-1. Porque si te cae mal un GLP-1 que tiene una vida media de una semana, pues te vas a sentir mal una semana. Claro. ¿No? Entonces, mejor empezar con un GLP-1, ya sea... Sentirte mal es esto, náuseas, cansancio. Sí, ¿qué es sentirte mal? A ver, Exacto. explica qué es sentirte mal. Los efectos adversos más comunes al empezar a utilizar estos medicamentos es náusea, ¿sí? Mareo, cansancio y diarrea. Esos son los más frecuentes. Ok. Puede haber, por supuesto, dolor de cabeza, irritación en el sitio de la colocación, pero principalmente son gastrointestinales. Ahora, estos medicamentos, cuando los vas utilizando, por eso vas titulando, 0.25 la primera dosis un mes, después 0.5 en el caso de semaglutide, y vas a ir subiendo mes con mes. Esto es importante porque, Marta, muchas veces me han llegado pacientes que dicen, no, es que a mí me fue re mal con estos medicamentos. A ver, ¿cómo te los pusiste, no? No, bueno, pues me puse 0.5. Oye, ¿por qué? Pues iniciaste con una dosis muy alta. O me puso 0.25 una semana, 0.5 la siguiente semana y 1 miligramo la siguiente semana. No, bueno, pero pues espérame, eso. es que además me puse. Exacto. O sea, todo tiene que tener una supervisión médica, no Tal es cual. ponerte el pinchazo y ya. No, y no sabes la cantidad de automedicación que hay alrededor de estos medicamentos. Aguas con eso. Muchísimo cuidado porque son medicamentos que sí te pueden generar un problema. No, pues si me estás diciendo ahorita que tienes que hacerte también un ultrasonido de hígado, ver qué onda con la vesícula, yo ya no tengo, pero bueno, ¿cuánta gente no sabe que tiene piedritas o arena? Exacto. Y te pones estos medicamentos y se te van a acrecentar los síntomas. Claro, ahora, danos alegrías. ¿Cuánto peso en promedio se puede perder y en cuánto tiempo se empiezan a ver resultados? Se empiezan a ver resultados realmente con un buen seguimiento, porque ahora no es solamente el GLP-1, o sea, es el GLP-1 con un plan de nutrición, Claro. actividad y ejercicio, lo que decías al inicio. Ahora, ¿cuánto se puede perder? En los estudios grandes, digamos, en la evidencia científica publicada que tenemos, semaglutide tiene una pérdida de peso alrededor entre el 15 y el 17% de tu peso corporal total. Es decir, si una persona pesa 100 kilos, puede perder fácilmente en el transcurso del año de utilización entre 15 y 17 kilos, ¿no? Buenísimo. En el caso de Mounjaro, la pérdida de peso supera a semaglutide solo por un margen más o menos como del 5%. Es decir, si tú tienes semaglutide con 15%, el Mounjaro te va a llevar a 20% de pérdida de peso a un año. Ahora, tenemos aquí, digamos, esa es la media, ¿no? El grueso de la población. Tenemos grandes respondedores que son pacientes que pueden llegar a perder hasta el 30% del peso corporal total, que esto ya, Marta, se compara como una cirugía bariátrica. Y
También tenemos un porcentaje de pacientes que son no respondedores. Que aunque más le pongas chocho que te pongas o pinchazos, no va a bajar. más que te pongas doble arponazo, Claro, no va a bajar, ¿no? Pero el grueso de la población es esta. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Prácticamente a las 2 semanas empezamos a tener Resultados. resultados. Pero te digo una cosa, yo tengo un amigo que se puso, no sé cuál de estas, y en 3 meses bajó 17 kilos. Sí. ¿De qué me estás Pues hablando? respondió súper. Sí, entonces, te digo, ¿qué porcentaje es? Son aún, pues, dependiendo de cómo ¿Cuánto sea. pero pesaba 20, Marta ¿cuánto pesaba? también? No, no tanto, por decirte 80, 90. 80 kilos. Sí, te digo, o sea, el 20% de su peso en 3 meses. O sea, sí tenemos grandes respondedores. Claro. Ahora, estos números que te estoy dando son basados en tanto el SURMOUNT, que es la serie de estudios de investigación de tirzepatide, como los STEPS, que son los de Wegovy. Ajá. Estos miden a un año, ¿no? Por supuesto, te digo, hay gente que es súper respondedora a estos tratamientos 100%. y al revés también tenemos, ¿no? Y sí, o sea, tú puedes ver una pérdida de peso de entre 10 y 20% de tu peso, por ejemplo, con la tirzepatida, que es el Mounjaro, y se ven los resultados a las cuántas semanas, Fernando. Pues realmente ya fuertemente, entre las 4 y 8 primeras semanas vas a tener evidencia de resultados en pérdida de peso. Ok, ¿quién debería de usar estos medicamentos? Todo el que tenga sobrepeso con un índice de masa corporal arriba de 27 y obesidad, que es un índice de masa corporal arriba de 30, tiene indicación para utilizar estos medicamentos. Esta indicación es la de la farmacéutica y es la que está soportada con estudios de investigación. No son medicamentos hechos para bajar 1 kilo para la boda de la amiga, no son medicamentos hechos para bajar 2 o 3 kilos para entrar en el traje En los o jeans, en los claro. jeans, ¿no? Sino son medicamentos para utilizarlos con sobrepeso y con obesidad. Porque siento que me la estás tirando directo. No. Siento que eso fue personal, ¿eh? O sea, si quieres bajar 3 kilos, cero. 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 Yo no recomendaría utilizar un GLP-1 para bajar 3 kilos. Creo que hay otras formas mucho más, Claro. menos invasivas que utilizar un medicamento GLP-1, sin duda. Oye, ahorita voy a preguntarle algunas de sus preguntas al doctor. Pero a ver, una pregunta. ¿Cómo nace el tema de los Ozempic Face? Fíjate que justo los pacientes que empezaron a tener una pérdida de peso, empezaron a ver que justo se adelgazaba demasiado la cara. Y esto, alguien le puso el Ozempic Face, creo que fue uno de estos cirujanos plásticos de Beverly Hills, y entonces hablaba de qué estaba pasando con la sobreutilización de estos medicamentos. Ahora, hay pérdida de grasa en todo el cuerpo y por supuesto que hay 2 situaciones, pérdida de grasa en la cara y además pérdida de músculo, ¿sí? Entre entramos en un dilema muy importante en lo que es la pérdida de músculo, Marta, porque en la grasa en el músculo hay 2 grasas. Hay grasa intermuscular y hay grasa intramuscular. ¿Alguien ha visto un corte de carne de estos que te enseñan que tienen marmoleo? Bueno, pues ese marmoleo es la grasa que está dentro del músculo, ¿ok? Y después tenemos la grasa que está entre los 2 grupos musculares. Tienes un grupo de un lado, tienes un grupo del otro y en medio se le genera grasa. Ahora, con cualquier pérdida de peso, cirugía, dieta, ayunos, la que tú me digas, oye, además GLP-1, vas a tener pérdida de grasa intramuscular e intermuscular. ¿Esto qué genera? Pues que vayas perdiendo ese volumen dentro del músculo. Tuvimos una discusión muy grande justo con un grupo de endocrinólogos en el Congreso Europeo de Obesidad, porque decían, oye, hay estas pérdidas de peso de 30%, de 25%, pero se están asociando a unas pérdidas de peso de músculo grandes. ¿Qué hay con eso? Bueno, aquí hay que hacer la diferencia, porque una cosa es perder el músculo porque no lo estás utilizando, y otra cosa es que el volumen de ese músculo, como lo señalaste al inicio, se vaya disminuyendo, entonces te vas viendo como que más compacto. ¿Esto qué sucede? La grasa intramuscular y la grasa intermuscular se pierde
Y Ajá. entonces tu músculo se ve más compacto, pero ese músculo está funcionando mejor. Y eso era uno de los estudios que demostraron que la pérdida de músculo, como la estamos midiendo ahorita, que al inicio esto fue cuando se empezaron a utilizar estos medicamentos de no lo uses porque se pierde todo el músculo que tienes. Bueno, por supuesto, si no haces ejercicio, como lo mencionaste al inicio, Claro. vas a perder músculo por atrofia. Pero si tú estás teniendo actividad física y estás teniendo ejercicio, ese músculo pierde volumen porque pierde la grasa que lo está haciendo más grande, pero la funcionalidad del músculo va a ser mayor. Entonces vas a mejorar la secreción de hormonas por parte del músculo y lo que veían los investigadores en ese estudio era que los pacientes tenían una mejoría en su glucosa. Entonces no checaban lo que el aparato mide con cómo estaba funcionando. Entonces hay que ser muy juicioso en esto de la pérdida de músculo. En la cara sí, por supuesto. Pierdas peso como pierdas peso, tu cara va a disminuir. Oye, como dice el dicho, cuentavientes, ahora sí que cuerpo de quinceañera y cara de abuelita. Que Ahora, a veces hay que escoger. No, pero y fíjate que muchos dicen que el Ozempic Face y el Ozempic Butt, pero ¿por qué no dices Ozempic Liver? ¿Por qué no dices Sí, Ozempic Heart? ¿Por qué no decimos Ozempic Glucosa? Pues todos los beneficios que hay al no tener un exceso de adiposidad en el cuerpo. Ok, a ver, Bárbara dice que a ella bajar 1 kilo le cuesta como bajar 20. Lleva plan de alimentación, hace ejercicio 4 días a la semana. ¿Es recomendable para ella usar uno de estos tratamientos? Puede ser, sí puede ser, porque fíjate, aquí hay 2 circunstancias que puede ser el caso de ella. Uno, hay pacientes que tienen metabolismo lento. Acuérdate que es lo que hablábamos, incluso lo platicamos el viernes, de los fenotipos de obesidad. Ajá. El metabolismo lento son metabolismos tremendamente efectivos, que puede ser el tema de Bárbara, porque son metabolismos que si tú tienes uno que gasta 800 calorías al día, es poquísimo. Entonces, si además de esas 800 calorías haces ejercicio, pues elevas tu metabolismo a 1200, pero si estás consumiendo 1300, ahí va a ser el tema. En estos pacientes, lo que hay que hacer, aparte de la evaluación morfofuncional, es una calorimetría y un nivel de Biomax, que es un estudio que hacemos para saber qué sustrato es el que tú utilizas como energía. Hay organismos que están acostumbrados a sacar energía solamente de glucosa, que es la forma más fácil de utilizar energía en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese estudio, que te ponen como en una burbuja y entonces respiras y después te ponemos una máscara y empiezas a hacer ejercicio y en el análisis te decimos qué sustrato estás utilizando, entonces podemos dividir a estos pacientes si utilizan sustrato de glucosa o están usando sustratos de ácido graso. Ya identificado eso, entonces ya viene la intervención. Ya puede ser, además del medicamento, qué tipo de intervención extra vas a hacer, a utilizar. Oye, ¿cuánto tiempo se usan estos medicamentos? Porque César dice que su endocrinólogo le dijo que tiene que usar Mounjaro de por vida o mínimo 60 semanas o hasta que se descubra una cosa distinta. Pues mira, ahorita tenemos la evidencia de que hay un estudio que se llama el Surmount 4 y el Step 4, que lo que hicieron, que es que a la semana 20 de estar utilizando estos medicamentos, suspendieron el medicamento y los mandaron a placebo. Entonces, lo que tú ves en la gráfica es que los pacientes que se fueron a placebo empezaron a incrementar de peso, no a la velocidad rápida, es decir, como si no tuvieran medicamento, pero empezaron a tener una reganancia de peso. A partir de ahí, la recomendación es utilizarlo más tiempo. Efectivamente, lo que le señaló el endocrinólogo es que la evidencia que tenemos ahorita es a 60 meses. Ahora, hay un estudio, Marta, que es uno de los más bonitos que he visto últimamente, porque pusieron a los pacientes, le hicieron estas resonancias magnéticas funcionales, que son cuando ponemos de mapa el color, ¿no? Y que te pones a pensar, entonces se prende otra parte. Son estudios bien bonitos. Bueno, estos pacientes les hicieron una resonancia magnética funcional y les dieron a comer comidas ultraprocesadas o altamente palatables. Entonces veías cómo se prendía la parte de recompensa en el cerebro, ¿ok? Sí. A las 3 semanas de usar tirzepatide, 3 semanas, Marta, ese cerebro ya no se prende a pesar de que le estaban dando estímulos de comida ultraprocesada. Qué interesante. Entonces es lo que te decía del food noise, se apaga esa parte. Claro. Lo que hemos visto y lo que la tesis de ese investigador es, si esta parte del cerebro la dejamos de estimular y cognitivamente
estás aprendiendo que cuando tú estás estresado no recurres a comida, cuando estás ansioso no recurres al chilito, al charrito, a la sal o al azúcar, entonces tú vas a empezar a reeducar ese cerebro de tal forma que después de 52 o 60 semanas de utilizar el medicamento, vamos detitulando el medicamento y vamos viendo si esto se vuelve a aprender o no. Tengo pacientes que le hemos quitado el medicamento y logran perfectamente mantener el peso perdido. Sí. Hay pacientes que, ¿sabes qué, Fer? Estoy nervioso y me empieza a dar otra vez esa ansiedad, entonces lo usamos una vez cada 15 días. En fin, estamos utilizando. Es lo que todo el mundo está preguntando aquí, que si después de quitártelo hay rebote. Es que, ¿sabes qué? ¿Puedes decirlo del rebote de una vez por todas? Sí, a ver. Si tú dejas de hacer ejercicio, ¿qué va a pasar? Sí, pierdes tu músculo. Pierdes tu músculo y vas a ganar peso. Sí. Si tú estás tomando un medicamento que controla tu ruido de comida y de repente lo suspendes de golpe, ¿qué va a pasar para recuperar el ruido de comida? Y si no tienes cambios en el estilo de vida, en tus hábitos, en tu disciplina, vas a tener, dejemos de hablar del rebote, vas a tener reganancia de peso. Ahora, Sí. hay una parte... Pero espérate, déjame nada más aclarar eso para que no lo volvamos a decir. No existe el rebote. No. Se llama reganancia de peso. Se gana reganancia de peso. Ese es el término adecuado. Exacto. ¿Sí? Ahora, ¿Volviste a tragar? ¿Vuelves a ¿Vuelves a subir? engordar? ahí está. Claro. ¿No? Porque fíjate, es curioso, cuando llegan al consultorio dicen, es que hice tal dieta, bajé muy bien, hice dieta cetogénica. La dejé de hacer y tuve un rebote, No, bueno. ¿no? O dejé de hacer ejercicio y tuve un rebote. Oye, si dejo este medicamento voy a tener rebote. Número 1, no se llama rebote, se llama reganancia de peso. Y 2, si tú dejas de tener esa intervención y vuelves a ser sedentario, pues entonces estás otra vez teniendo los mismos hábitos que te llevaron a tener, en número 1, ese primer sobrepeso. Claro. Claro. Entonces hay que tenerlo así. Oye, nada más una pregunta y muy importante. Mucho se hablaba de estos problemas en el movimiento del estómago por el uso de los GLP-1s. Explícame. Mira, o sea, que la parálisis. que la del parálisis, a ver, intestino, es que hay que ponerlo todo en su justo. A ver, y más en Estados Unidos, y por desgracia está pasando en México, hay muchos medicamentos que no son los originales, Marta. Entonces, hay para ponerlo así en sus letras, ¿no? Yo les digo el tirzepatito y la semaglutida, porque son medicamentos que no, o sea, tú ahorita vas a la farmacia y puedes comprar Mounjaro y puedes comprar Ozempic o Wegovy, ¿no? Entonces, estos medicamentos no tienes la dosis adecuada, entonces no sabes cuántas dosis te estás poniendo y sobre todo no están estudiadas esas dosis. Entonces empezaron a utilizarse estas compounds en Estados Unidos y en México estas fórmulas metidas en fayuca y entonces la gente está teniendo, pues sí, oye, es que tengo parálisis intestinal, pues sí, porque te pusiste mucho más dosis de la que tenías que haberte puesto. Ajá. Por eso les digo una cosa bajo supervisión médica. Oye, esta está muy buena. Samantha está súper agobiada. Dice que lleva 1 año tomando Ribelsus y que ha logrado 3.5 kilos. Que sí es posible cambiar a otro GLP-1. Sin duda, Samantha. Ahora, qué bueno que tocaste eso de Ribelsus, Samantha. El tiempo. No, a ver, aquí nosotros tenemos un lapso de tiempo de 12 semanas de evaluación. Si tú en 12 semanas no estás teniendo una buena pérdida de peso, hay que cambiar el medicamento, punto. No te esperes a que te pasen 52 o 60 semanas. Ahora, el Ribelsus no es una dosis para pérdida de peso. No es una dosis para pérdida de peso. Ok. Entonces, en el tema del tiempo, ¿cuándo se tiene que utilizar? ¿Se puede cambiar medicamentos? Sí. Si tú no tienes una buena dosis unos buenos resultados con el que estés usando, oye, si llevo 12 semanas usando Wegovy y no 3 meses, teniendo, bye. Claro. cambiamos a la siguiente dosis y que en este caso sería escalar el medicamento a tirzepatide. Claro. Sandy dice que lleva mucho tiempo intentando bajar de peso, que le entra una ansiedad espantosa en las noches y pregunta si esto es caro, porque tiene 50 kilos que bajar. Mira, ahorita como son medicamentos nuevos, son medicamentos que sí tienen un costo elevado. Afortunadamente sabemos que ya están entrando en los sistemas de salud. Dame precios. Ajá. ¿Te lo cubre el seguro?
En algunos casos sí, casos sí. El Seguro Social ya está, Saxenda, por ejemplo, ¿no? Ya está entrando semaglutide. Si es ahorita tienen un buen programa de descuento las dos farmacéuticas, pero estamos hablando de que es un escenario entre 1,700, 1,500 pesos la dosis semanal. Hasta 2,200 pesos la dosis semanal. ¿Es una semanal o es un pinchazo semanal? Es un pinchazo semanal. Okay. Ahora ese pinchazo suena como que muy castigador. Es una agujita chiquitita que no duele absolutamente nada. ¿No? Sí, exacto. Es más, hasta más chiquita. A ver, si les urge contactar al doctor Fernando Pérez Galaz, él es el director de Gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Él es médico cirujano, especialista en cirugía del aparato digestivo y cirugía bariátrica, y experto en sobrepeso y obesidad. Y aparte, déjenme decirles que él es cofundador de la Fundación Obesidades, que es una fundación que ayuda a las personas con obesidad y escasos recursos y que necesitan apoyo económico, ¿no? Exactamente. En cualquiera de los dos casos, a ver, es DR Pérez Galaz en Instagram y en Facebook, igualmente Pérez Galaz MD en Twitter, es drperezgalaz.com, y si ustedes quieren una consulta con él, en el 5551 22 90 11, ahorita se los pongo en Twitter, igual está en martadebaile.com, obesidades.org es la fundación, y aparte tiene un podcast buenísimo que se llama Bariatría Pro en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Querido, un placer tenerte aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por la clase sota que nos diste el día de hoy. Y dejamos, en mi Instagram está el manual que hicimos, el Ultimate Martha's Manual de GLP-1, ahí lo pueden bajar y les da la liga. Pero es un manual ¿para qué? Para que todo lo que hablamos aquí, que sepan que puedes utilizarlo, qué tipo de nutrición hay que hacerlo, porque también hay que cuidar eso. Ahí pueden bueno, encontrar pues entonces, toda esa Sabrina, posteemos este manual en Twitter y posteémoslos en mis stories en Instagram con la liga al sitio. Buenísimo, gracias, Fer. Gracias. Oigan, con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, está con nosotros Juan José Ulloa. Vamos a ver quién de ustedes muere por comprarse su casa o su departamento. Vamos a hablar con Ana Paula Santamarina sobre el famoso curso de milagros. Tengo hernia de disco, me tengo que operar con Mercedes da Costa. Y Mario Guerra, aprende a no vomitar tus emociones y a procesarlas. Todo eso antes de la 1, no se vayan, ya volvemos. Todavía no tienes a Baile Cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Y a las 11:24 de la mañana en W Radio, fíjense que los vamos a invitar a un evento gratuito el próximo 18 de septiembre en la sala Pepsi Black dentro del Pepsi Center aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center, de 9:30 de la mañana a 3 de la tarde, a un evento que se llama Concientiza, en colaboración con la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales. Se llama SOMA. Y Ana Paula Santamarina, que es facilitadora de salud integrativa, especialista en transformación personal, que ha venido a compartir su experiencia con Parkinson, va a dar una conferencia dentro del foro de Concientiza. Pero a ver, me encanta que expliques qué es SOMA y qué es qué padecimientos o qué síndromes o qué enfermedades están catalogados como movimientos anormales, Ana. Mira, pues está Tourette, está afasia, o ¿cómo se llama? Ay, es que no me vine tan estudiada en ese sentido, Mar. Pero está Parkinson está ahí, Tourette, claro. Tourette. ¿Cuál Tourette? Tourette, Parkinson, y bueno, en fin, busquen la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, se llama SOMA, sí, que va a hacer este evento de Concientiza el próximo 18 de septiembre, ¿no? Sí, fíjate que son todo tipo de enfermedades neurológicas progresivas que generan discapacidad en México. Ya. Sensacional. A ver, entonces tú, dentro de esto, vas a dar una conferencia, ¿no? Dentro del foro de Concientiza. Cuenta.
voy a dar una conferencia sobre salud integrativa. Yo estoy muy agradecida con Soma de habernos invitado y además voy a compartir muchas experiencias. ¿Por qué? Porque la salud integrativa es básica para que las personas puedan sanar. Si no te vas a los extremos, y yo más que explicar a detalle todo esto, quisiera contar como anécdota. Yo soy una persona que me he ido como a los extremos, ¿no? Y entonces a mí, que me dedico a la parte espiritual y emocional, me costó mucho trabajo aceptar la parte científica con detalle. O sea, ponerme a estudiar y todo eso. Poderme estudiar a fondo y poder ir más allá de solo la espiritualidad, el tratamiento mental y la meditación. Lo que me pasó a mí, como por experiencia, y le quiero compartir a los cuentavientes, es que por un trauma, por eso tienes que resolver los traumas o por lo que fuera, rechacé durante mucho tiempo los medicamentos y la parte científica, incluida la operación. Entonces, eso hizo que mi proceso estuviera incompleto. Igual y puede pasar del otro lado, porque luego las personas van a buscar asesoría médica y no complementan con una terapia, con un curso, con la parte espiritual. Claro. Pero entonces, eso que acabas de decir está muy cañón. Porque, híjole, perdón, pero ¿cuánta gente no conocemos? No solamente de enfermedades que tienen que ver con movimientos anormales, como por ejemplo el Parkinson, pero inclusive a mucha gente con cáncer que decidió no hacer medicina alópata e irse a tomar un veneno de víbora o irse a hacer unas hierbas a Suiza y que se murieron por eso. Entonces, tú sí eres un ejemplo vivo de que tú tuviste al principio resistencia para tomarte los medicamentos, por ejemplo, como para Parkinson, y pensabas que meditando ibas a salir adelante o qué, o sea, di la neta. Es que te voy a decir, o sea, sí sirve, por supuesto que sirve, porque para eso, por eso me dedico a eso. Sin embargo, no puedes pasarte la vida, por ejemplo, pensando que la menopausia la vas a librar con pura meditación, porque no. Entonces, ¿qué me pasó? Lo que pasa es que llegó un momento que dije, ¿cómo es posible que esté dedicando 4 horas y media al día en hacer práctica y no pueda todavía controlar la ansiedad, por ejemplo? Entonces tuve que romper mi ego y aceptar que necesitaba un medicamento para un estabilizador del ánimo. O sea, a mí me costó mucho trabajo. Tú sabes que yo le tenía tirria. Y entonces de repente te pones estas capas para representar así de ego. Y hablo de ego porque pues a través del curso de milagros es cómo lo trabajas, que lo vengo a promover también. Y entonces te pones esta capa de yo soy una superhéroe y voy súper bien porque medito y tú no, y porque hago esto. Entonces sí es verdad, pero tienes que abarcar todo. Oye, y vamos a la contraparte de la cual hablaste ahorita, que mucha gente solo se enfoca a la parte científica, pero no trabaja el alma y la espiritualidad y las emociones y la salud mental. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Es igual de pensamiento mágico tóxico. Lo que pasa es que ellos creen que una pastilla lo va a hacer. ¿Y sabes qué me ha pasado, Mar? Que luego tengo alumnos que, por ejemplo, se empiezan a tomar la levodopa y dejan la otra parte. ¿Por qué? Porque no saben que hay un tope terapéutico para todos los medicamentos, no saben que hay efectos secundarios y por el momento pues no le dan tiempo. Entonces, como no le da tiempo y le dan una pastilla, se queda con la pastilla y no previene. Y se empiezan a veces como a intoxicar, aunque son maravillosas y yo no tengo con qué dar gracias. ¿Para qué te tomas un laxante si todavía no tienes problemas de deglución y te puedes hacer un shake de vegetales? Claro. A ver, pero entonces la salud integrativa, de lo que va un poco tu especialización y la conferencia, es básicamente combinar la medicina convencional de la cual estamos hablando, pero también con estas prácticas complementarias de nutrición, de ejercicio, de manejo del estrés, de meditación, de terapia psicológica, de apoyo espiritual, de conectar socialmente para potenciar los tratamientos tradicionales. Exacto, es como el chiste del elefante, ¿te lo sabes? Que llegan las hormiguitas y hay una en la trompa, otra en la cola, otra en el colmillo, otra en la pata y dicen, oye, pues ¿qué es un elefante? Pues es algo delgadito y con pelos, dice el de la cola, y el del colmillo dice, no, es como un dulce de menta duro. Y el otro dice, no, pues es como suave y se ondula como una oreja. Pero hay una hormiguita que está en un árbol viendo a todas y que les dice, oigan, se muere de risa porque si es que es un elefante es todo. Entonces, por ejemplo, tú y yo siento que a veces estuvimos tú en el colmillo y yo en la cola o viceversa, y ahora estamos sentadas en un arbolito después de la experiencia y los años y decimos que no se dan cuenta que tienes que tener todo junto.
100%. Entonces, en este evento de Concientiza, que nuevamente les repito, cuentavientes, es totalmente gratuito el 18 de septiembre en la sala Pepsi Black, dentro del Pepsi Center en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Es un evento de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, SOMA. Se pueden registrar, de hecho, en que es con doble M, soma.org.mx. ¿De qué va tu participación, Ana? Voy a dar una conferencia sobre salud integrativa, justamente, donde voy a dar muchísimos ejemplos, y no solamente a los pacientes. Soma está creando algo increíble. Está reuniendo en un evento único a los cuidadores, a los enfermos, a los pacientes y al personal médico. Entonces es un evento abierto para todos, para concientizarnos. ¿Por qué? Porque justamente espirituales o científicos no queremos que la gente no integre y se quede con falta de información. Entonces a mí se me hace increíble que hagan un evento para 400 personas, que sea gratuito y que puedan tener esta parte de médicos especializados, de asistencia, de investigación, de docencia y trato directo de las enfermedades. O sea, es una gran labor. Acaba de pasar su congreso y fue todo un éxito, su congreso de la parte médica. Oigan, les voy a decir una cosa. Esta sociedad mexicana para el estudio de movimientos anormales, pues se dedica a tratar y ayudar a todos los que tienen enfermedades neurológicas progresivas que causan algún tipo de discapacidad, y eso puede ser desde Parkinson, esclerosis múltiple, puede ser una epilepsia, puede ser, ¿qué otra me falta? Así como ELA, enfermedades genéticas, Huntington. Hereditarias, Huntington, parálisis cerebral, síndrome de Tourette, alguien que tuvo a lo mejor un traumatismo craneal o accidentes cerebrovasculares, y todos están invitados, y esto es totalmente gratuito. Y tú vas a hablar mucho también sobre el tema del curso de milagros. Exacto. ¿Por qué? Porque la parte mental, tú necesitas un cambio, pero radical. Y entonces el curso de milagros nos ayuda a cambiar todo el sistema de pensamiento, de creencias, de paradigmas, de emociones. Y aparte te voy a decir qué pasa aquí. Tiene un vocabulario de Occidente, de la parte más cristiana, por así decir. Entonces la gente está más abierta a ese tipo de vocabulario cuando se trata de cuestiones espirituales, y es un curso muy práctico. Tú lo conociste. O sea, hay una lección por día, sabes exactamente qué hacer y te lleva de la manita a cambiar toda tu visión de la vida y a sanar. ¿Y por qué? Porque la gente pues no puede estar pensando que es como el efecto placebo, que tú crees que va a funcionar, pero pues a la mera hora pues te están vacilando. Bueno, ¿qué pasa cuando tú tienes un proceso de sugestión? Cuando tú eres más firme en tu sistema de pensamiento, pues es mucho más padre. Además de que la espiritualidad tiene que ser llevada donde estás, si no, no te sirve. La parte emocional y espiritual, pues ¿para qué te sirve, no sé, ir a la mezquita o ir a misa o ir a lo que sea, si no te lo llevas al quirófano o a tu vida cotidiana o a tu cuidador, ¿no? Aparte, les digo una cosa de este curso de milagros que dan a Paula. Hemos hablado tanto de que el sufrimiento es una decisión. Y hay tanta gente que pasa la vida entera sufriendo, Ana Paula. Sí. Y justamente algo de lo más importante que hace el curso de milagros es aprender a manejar el sufrimiento de manera rápida y efectiva, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es un curso que te cambia radicalmente la idea del sacrificio. No nacimos para vivir en sacrificio, no nacimos para sufrir. Y por supuesto que Dios nos creó en amor, porque tú no quisieras que tu hijo se enfermara. Entonces, en el tema de la enfermedad y de la salud, es muy importante cambiar el mindset, porque si no cambias tu forma, tu percepción de la enfermedad, no vas a cambiar, no vas a contribuir que tu estado de ánimo generado por un nuevo sistema de pensamiento te ayude en la parte de la enfermedad, ¿no? Y también, por ejemplo, una parte muy importante para poder sanar los traumas es el perdón. Y el curso de milagros te enseña una nueva concepción de lo que es perdonar, porque usualmente pensábamos que perdonar era un juicio, que yo aquí estoy picuda, tú cometiste un error y sin embargo pues me vas a perdonar tú, no, o yo que sé más que tú, que eres pequeño, te voy a perdonar. Y no, el perdón es un deshacimiento de errores que te llega a un nivel mucho más profundo que solamente la mente, y entonces te permite un cambio más profundo en tus emociones para poder sanar.
Entonces el curso de milagros es una maravilla. Yo se los recomiendo. Me ha salvado la vida en varias ocasiones, ma. Sí, claro. No, pero además, ¿sabes qué me encanta del curso de milagros? Porque aquí somos enemigos del victimismo. Eliminar estas ideas de victimismo, de sacrificio, de sufrimiento predestinado. Para todos los que creen que viven en un valle de lágrimas por lo que les pasó en algún momento, como decimos siempre en este programa, híjole, que la adversidad no defina quién eres, ¿no? Totalmente. Es como esta frase de las abuelitas de que cada quien cargue su cruz y me siga. O sea, sí, es un malentendido. Ay, no, qué horror. Es un malentendido. Ay, no, ¿qué tal nuestras abuelas? Es que no hay cruz chiquita. Sí, exacto. Es un malentendido y es una imagen de Jesús que no fue el mensaje que vino a dar. Entonces, se han distorsionado mucho las cosas. Y las personas que sufren, pues, desgraciadamente a veces estamos un poquito más abiertas a entender las cosas de otra manera. O sea, el sacrificio no significa que hayamos venido para sufrir, para nada. Y pues bueno, pues ¿cómo empezar si no es con un cambio de visión entera, radical de todo? Claro, ¿quién quieres que vaya a este evento de Concientiza de Soma? ¿Y quién quieres que no se pierda tu conferencia, Ana Paula, y por qué? Ok, yo quiero que vayan los pacientes, sus familiares, sus cuidadores y especialistas, todos los que estén interesados en ayudar al estudio, a la asistencia física y los que convivan con esto, porque fíjate, el Parkinson es algo que afecta a todos, es algo familiar y se va a enfocar mucho en el Parkinson. ¿Cómo es posible, Marta, que no nos interese si aproximadamente 500,000 personas en México padecemos esta enfermedad? Porque, pues sí, los cuentavientes muchos no saben, pero yo llevo 11 años con Parkinson y por eso estoy interesada en este tema. Y por eso a veces me trabo un poquito, ¿no? Sí. Porque también afecta la cognición y diferentes cosas. Y pero estamos interesados en Soma, que vayan todos ellos, para que vayan integrando y vayan completando su proceso. La salud integrativa es como armar un rompecabezas, que va completo y además les va a dar un descuento a los que vayan al curso de milagros. Ay, cuéntalo todo. Pues mira, va a ser un curso que cuesta 800 pesos mensuales, lo cual quien se inscribe el día de hoy no paga inscripción, que son 500 pesos. Y además la mensualidad se le va a bajar todo el año 650. Entonces, pues les pido que se apuren, que se inscriban hoy. Y bueno, me va a dar mucho gusto que se llene. Porque oye, pero a ver, entonces, ¿el curso cuánto dura? Dura un año, son 365 lecciones, una por día. Créeme, la primera parte del curso es un vaciado total. O sea, vacías tus creencias para luego llenarlas de otra cosa. Por eso, pero si es una lección por día, no significa que todos los días hay una clase. No, es una clase por semana en vivo, se van grabando y es una semana, en esa clase voy explicando el texto, que es el marco conceptual, que es bastante complicado, y resuelvo dudas de forma amena. O sea, nos morimos de la risa, como cuando se me acabó la pila, ¿en dónde fue? ¿En la Lagunilla? No. Exacto. En el Bazar de Antigüedades. El Bazar de Antigüedades. Oigan, no, pues está buenísimo. Si ustedes quieren ver a Ana Paula en vivo y a todo color con este curso que va a dar sobre salud integrativa, va a ser dentro de este evento gratuito, Concientiza, en el World Trade Center. Es el 18 de septiembre. ¿En qué cae 18 de septiembre? Jueves. El jueves, ¿verdad? De 9:30 de la mañana a 3 de la tarde. Se pueden registrar en soma.org.mx, es totalmente gratis. Y si ustedes quieren tomar el curso de milagros con Ana Paula, entren a anapaulasantamaría.com. Ahí está toda la información, ¿correcto, Ana Paula? Correcto. Y depositen 325 pesos el día de hoy para tener un precio especial de 650 el mes. Ok, perfecto. Entonces, a ver, está toda la información en anapaulasantamaría.com. Falta nada más mi celular, creo, para que los de hoy. Ok, adelante. Entonces pueden mandarle un WhatsApp a Ana Paula. Oye, sí me interesa el curso de milagros. Es 55 35 00 9198. Se los repito, 55 35 00 9198. Ana Paula, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Igualmente, mi Mar. Gracias. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Mercedes da Costa, ¿cómo está usted? Hola Marta, muy bien. ¿Y tú? Hola a todos. Oye, qué felicidad tenerte acá. Es que saben que pueden manifestarse todos ustedes que tengan hernias de disco. Porque, a ver, esto aplica tanto para lumbares como para cervicales, Mercedes. Así es. Ok, perfecto, espérate. Mercedes da Costa es quiropráctica. Pero aparte, ya saben que los quiroprácticos, la verdad, Mercedes, vamos a aceptar. Ya vamos a empezar. No, es que tienen muy mala fama. Muy mala fama. No. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, hay mucho charlatán suelto. Hay mucho sí. charlatán. De acuerdo. Mercedes no es una de ellas. Mercedes fue presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, es una eminencia, es representante de Latinoamérica y el Caribe de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva hasta la fecha, y es una mujer muy ética, muy cuidadosa y con mucha experiencia. Escuchen esto, hasta el 80%, o sea, 8 de cada 10, sufren de dolor en las lumbares en algún momento en su vida, y la hernia de disco lumbar es la más frecuente y representa alrededor del 90% de los casos. Pero ojo, solamente 1 de cada 8 terminan en cirugía. Así para es. que se dé cuenta que no es de tengo una hernia y me opero. Exacto. A ver, yo tengo 3 hernias en el cuello, graves. Tengo el cuello no rectificado, invertido, y no estoy para cirugía. No. Y tengo un amigo que este fin de semana se operó de una hernia de disco, creo que fue L6, porque en un año, en una resonancia magnética, no solamente vieron que estaba mucho más grande la hernia, pero ya tenía síntomas en los nervios de la pierna derecha. Entonces, pues lo operaron, le fue muy bien, fue una microcirugía, todo felicidad. Entonces, adelántese, mi queridísima Mercedes. Muchas gracias, Arránquese. Marta, y gracias por la introducción. Sí, digan no a la charlatanería. La quiropráctica profesional, con cédula profesional y todo, es una belleza, y los charlatanes pues son otra cosa, aunque usen nuestro nombre. Entonces, no vamos por ahí. Sí. Miren, es muy importante, sobre todo, que hay muchos diagnósticos que la gente se queda por una interpretación. O sea, fueron al laboratorio, se hicieron un estudio, en el estudio dice hernia de disco, pánico por todos lados, y sobre todo la gente dice tienes una hernia, te tienes que operar. Y no funciona así. Entonces, la introducción de anatomía que me encanta es qué es un disco, qué es una hernia y hacia dónde vamos. Okay. Entonces, las vértebras es como si fueran unos cilindros o malvaviscos duros que en el centro tienen un globo, digamos, ¿no? Que es el disco, y tiene algo que se llama núcleo pulposo, que es como si fuera una canica. Esa canica va a estar rodeada de una especie de gel que está dentro del disco. Entonces, depende cómo nos movamos, nos flexionamos un lado, el otro, las vértebras van a pivotear o girar ahí alrededor. Entonces, cuando hablamos de las famosísimas curvaturas, el chiste es que hacemos como abanicos, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, para formar las curvaturas. Y eso lo que tiene que pasar es que el núcleo pulposo o esa canica se vaya hacia la parte de adelante o hacia atrás. En cervicales y lumbares, que son las zonas más propensas a una hernia de disco, el núcleo pulposo tiene que ir hacia adelante para hacer una especie de abanico. O sea, se abren los dedos de la mano y ven como los dedos desde el meñique hasta el índice. O sea, ese tipo de curvatura es el que se tiene que hacer. Entonces, entre los dedos, si se fijan, en la parte más lejana queda abierto, en la parte más cercana queda cerrado. Así tienen que estar los discos. En la parte de adelante gordos, en la parte de atrás cerrados. Entonces, cuando se empiezan a perder curvaturas o se hacen movimientos que no deberían, como flexionar el cuello, flexionar la espalda, o accidentes o malos hábitos como dormir en posición fetal, estar subiendo y bajando, todo eso hace una tendencia hacia una hernia de disco. ¿Por qué? Porque se abre la parte articular, se abre la parte hacia atrás y metemos presión, y lo que hacemos es generar una especie de globo, una especie de salida. O sea, el globo puede solamente empujar y parecer que se va a romper, que se llama protrusión, o puede empujar y romper las fibras y generar algo que se llama extrusión, que entonces ya es un globito. Ese globito, cuando lo vemos en estudios, que el estudio para decir es una hernia de disco, por excelencia va a ser una resonancia magnética, que es donde vamos a ver los líquidos y funcionamientos fisiológicos, vemos la hernia de disco y dices, se ve horrible. Ok,
No queremos arreglar el estudio, queremos arreglar al paciente. Entonces, un estudio aislado no nos determina qué hay que hacer con el paciente, por más mal que se vaya. Y quiero dividir una cosa importantísima. El cuello, a diferencia de la espalda baja, el cuello tiene médula espinal. La espalda baja no tiene médula espinal, pero tiene nervios. Se sigue llamando canal central o canal medular, pero no tiene médula. Eso, la diferencia que va a hacer es que a nivel cervical podemos hacer una compresión medular que no queremos y en la zona lumbar hacemos una compresión nerviosa o un estrechamiento de canal. Ninguna me gusta, pero la médula es mucho más delicada porque de ahí va a depender todos los órganos y toda la función del cuerpo hacia abajo. La diferencia entre si se rompe el anillo fibroso o lo que cubre al disco o no, va a ser protrusión o extrusión. No quiere decir que la protrusión no nos importe, no, sí, puede hacer más presión porque el cuerpo no lo puede como redistribuir, pero el chiste es analizar qué está pasando. Ahora, una de las cosas que nadie habla cuando hay una hernia de disco es que tenemos que saber qué está pasando con el ligamento amarillo. A lo mejor nunca lo han escuchado en su vida. ¿Alguna vez lo habían escuchado? Ligamento sí, pero ligamento amarillo no. El ligamento amarillo, si tú ves una, por ejemplo, resonancia magnética en un corte axial, que es cuando se ven como las vertebritas independientes en rebanadas de jamón, el ligamento amarillo va en la parte de atrás. En la parte de atrás le va a dar mucha estabilidad a la columna, contiene el sistema nervioso, etcétera. Pero cuando la columna sufre, lo engrosa. Okay. Y al engrosarlo, les tengo una noticia, empieza a invadir el canal medular. Ese canal medular, en donde no quieres que una hernia invada, tampoco quieres el engrosamiento de un ligamento. Entonces, no es nada más qué invade por delante, que sería la hernia de disco a nivel cervical o lumbar, sino qué pasa con el ligamento atrás. Porque es como si yo agarrara, imagínense una cuerdita muy frágil, por delante sería mi pulgar que le haga presión. Pero si llego con el ligamento amarillo, llego por atrás y entonces lo puedo estrangular o apretar. Entonces, no es nada más me importa la hernia y ya. No, me importa el ligamento amarillo. Pero cada nervio tiene dos partes, la parte anterior, la parte posterior, adelante, atrás. Y esta es una de las cosas que me acuerdo cuando estudiaba yo neurología en la universidad, que yo como, ¿pero cómo? O sea, es tan chiquito el nervio, como que me hablas de adelante y atrás. Ajá. Pues sí, adelante y atrás. La parte de atrás es la parte sensitiva, la parte de adelante es la parte funcional. Traduzco. La parte de atrás del nervio nos va a dar todo lo que sentimos. Bonito, feo, normal, anormal, caliente, frío, hormigueo, cariñitos, cualquier sensación. Dolor, me quema, me arde, lo que sea. La parte de enfrente le va a dar función a los órganos y a los músculos. Entonces, cuando hay dolor, me duele, le estoy pasando mal, es muy raro que lleguemos a una cirugía. Ojo que estoy hablando en genérico, no le estoy hablando a nadie para dar su diagnóstico. Ajá. Y cuando estamos lastimando a la parte de enfrente, que es la parte funcional, que está habiendo una pérdida de fuerza importante o progresiva, o algún órgano no está funcionando bien, entonces vamos a valorar si es un caso de cirugía. Porque, ojo, si es de cirugía, se tiene que operar a tiempo, se tienen que hacer las interconsultas correctas, los estudios correctos y en algunos casos solamente referir, en otros trabajar en conjunto. No es nada más como hay esto, mando. Claro. No, la clínica, las pruebas neurológicas, las pruebas ortopédicas, toda la parte clínica y revisar cómo está el paciente nos va a dar el mapa hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Claro. O sea, no es de 0 a 100. O sea, el caso de mi amigo empezó con este dolor de espalda hace un año en la L6, en las lumbares. L5 ha de ser. ¿L5? Sí, es que hay 5 normalmente. Entonces, lo mandó el doctor a hacer fisioterapia, a hacer ejercicio, a fortalecer sus lumbares, desinflamatorios, y así estuvo un año. Y seguía cada vez con más dolor y después ya con ciertas manifestaciones en la pierna. Neurológicas. Hicieron una resonancia magnética y dijo, no, esta ya creció más. Y mi amigo dijo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, pues es que ya está tocando el nervio. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tomaron la decisión de operar. Y cuando abrieron, me dijo que estaba mucho más grande la hernia que en el y estudio. que estaba toda la zona súper inflamada. Uh-huh.
Es que microcirugía rapidísimo. Las cirugías actuales en neurocirugía son una belleza. O sea, verdaderamente son unos artistas y tienen toda mi admiración. Y justo por eso trabajamos en equipo. Porque, a ver, ni yo soy todóloga ni ellos son todólogos. Claro. Si dividimos quién le toca qué, el paciente es el que va a ser beneficiado. Entonces, una de las cosas más importantes es que el dolor local de espalda no indica cirugía. Me duele mucho la espalda, me duele toda la vida. Hay que corregirlo, hay que analizarlo, pero eso no nos está mandando a cirugía. Claro. Eso es lo más importante. Ok, segundo, cuando sí estamos teniendo un dato neurológico, hay que hacer los estudios. A veces metemos neurofisiología, que son unos estudios bastante intensos, pero nos dan un resultado importante, que es poner electricidad a través de los nervios y ver en dónde está el bloqueo. Entonces te va dando datos. Hay muchas cosas que se hacen, pero sobre todo vamos a llegar por imagen, aún algo está pasando. Ojo, muchos de los casos no va a machar la imagen con el paciente. Tú, si solo me mandas el estudio, a lo mejor digo, esto se ve rudísimo, el canal se ve comprometido, todo, un canal estrecho. Y a la hora que haces las pruebas dices, pero el paciente no tiene ningún dato neurológico. Claro, o sea, es lo que me pasa a mí. Tú me ves el cuello. Exacto. Y tengo una C invertida, de horror. Y cuando lo ven los doctores dicen, Dios de mi vida. Al hacer las pruebas. Claro, pero yo no tengo ningún dato, no se me duermen las manos, no me duele el hombro, no se me duerme el brazo, nada de eso. Exactamente. Entonces no hay que operar. Exactamente, porque si te operaran, no tendrías el resultado que buscan y entonces ya no puedes hacer más cosas conservadoras. Y entonces ahora sí tenemos un problema porque vas a seguir con los mismos síntomas, pero sin más soluciones. ¿Y qué onda con el doctor que te dice, bueno, ya si te molesta mucho vamos a operarla? Esa es una de las cosas que me hace retorcer. Porque hay muchísimos. Sí. A ver, si una cosa es cirugía, es cirugía. Y si no es cirugía, no es cirugía. No porque ya te cansaste te voy a operar. No funciona así. O ya porque quiero hacer algo más, porque hay quien me dice, ahora ya me voy a empezar a atender. Y digo, bueno, ¿y qué hemos estado haciendo? No, pero es que alguien ya me dijo que haga algo más radical. Lo radical, si no está indicado para ti, será un error del cual te acordarás. Claro, entonces no hay por cansancio. Ojo. Cuando hay una hernia de disco, el cuerpo va a reaccionar. Si considera que es un riesgo, el cuerpo lo va a empezar a degenerar. ¿Qué hace? Va a deshidratar el disco para acercar una vértebra con otra, va a sacar unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del loro, y lo que va a hacer es intentar pegar la articulación, deshidratar al disco, que se llama discopatía, y deshidratar a la hernia. ¿Para qué? Para que ya no haya contenido en el disco, no se pueda complicar, no haya movimiento, no pueda aumentar la hernia y proteger al sistema nervioso. Y eso se le llama una degeneración, una discopatía. Okay. Entonces yo no puedo solamente ignorar al cuerpo y decir, bueno, me duele la espalda, pero mira, ¿me está dejando vivir? No, tu cuerpo está reaccionando y está haciendo una autocirugía. Lo que queremos es que esa autocirugía quede correctamente, porque si no va a ser un problema. Entonces hay que corregir lo corregible. Y como el disco está pegado a las dos superficies de las vértebras, o sea, la de arriba de una y la de abajo de otra, cuando tú cambias la posición de la vértebra, cambias la posición del disco. Sí. Y es por eso que hay muchos cambios de sintomatología de hernias con la quiropráctica. Entonces, eso es valiosísimo, porque aparte somos muy conservadores. O sea, en un consultorio quiropráctico real no esperen nada salvaje, ni mucho menos, ni entre dos, ni con toallas, ni esas son de verdad charlatanerías. Hay que ser muy específico, hay que ser muy conservador y entre más dolor las cosas se hacen mucho más suave y hacemos más interconsultas de lo que la gente cree. Pero el chiste es llevar la articulación a sano. Además, les voy a contar una cosa horrible. Hay algo que pasa en algunos casos en la cirugía de hernia de disco. Y voy a hablar de cirugías indicadas, ¿eh? A lo mejor les voy a meter un miedo, pero es algo que sí pasa. A la hora que hacen el corte de la hernia de disco, el disco en algunos casos puede hacer cicatriz queloide. O sea, en lugar de solamente sanar, va a sanar con un gusano o más grande. Entonces te puede hacer una cicatriz más grande que la hernia que tenías. Y ya no está indicado operar. ¿Por qué? Porque va a crecer más. Entonces, sí es importante que si tienen una hernia, sí pedir una opinión o pedir tiempos conservadores. O sea, ¿cuándo es una emergencia? Porque también eso me dicen, que de emergencia me tengo que operar. No, una emergencia es cuando es una emergencia neurológica. Es una pérdida de control de esfínteres o que tal cual como si se desconectara una parte del cuerpo, o sea, de pronto, ¡pum!, se caen las cosas y así el brazo como desconectado, la pierna desconectada o tal cual, pues
los esfínteres, bye, o sea, pum, te vacías. No es poquito, es bye, todo, ¿no? Esas son emergencias neurológicas, ni te van a preguntar, tienen que operar de emergencia. Pero lo demás me molesta, me duele, me todo. No es emergencia, no decidan en emergencia. Es importantísimo eso. Y sobre todo, la mayoría de los dolores se quitan. Mande. 100%. A ver, esto es importantísimo. Operarse la columna es una cosa muy seria, ¿ok? Ustedes tienen que estar 100% seguros, A, de que lo necesitan, y B, de que están en las mejores manos posibles. Guillermo manda a decirte, yo estoy próximo a operarme para ponerme una prótesis de disco. ¿Qué tan buenas o malas son las prótesis? Cuando está indicado, o sea, cuando todavía el disco tiene cierta hidratación y altura y las vértebras no están pegadas y está indicado porque el disco está haciendo un estrechamiento de canal con síntomas neurológicos, es una muy buena opción. No soy yo experta en cirugías, pero siempre pregunto cuando van a operar a alguno de mis pacientes qué es lo que le van a hacer y todo, y es un recurso quirúrgico muy bueno. Entonces, por si alguien quiere saber mi opinión, si yo me tuviera que operar el cuello, yo no me operaría con absolutamente nadie, apunten este nombre, que con el doctor Guy Brock. El doctor Guy Brock es microcirujano, cero se llama microcirujano. ¿Cómo se llama? Es neurocirujano de mínima invasión. Exacto. Neurocirujano, está en el hospital inglés de observatorio, se llama Guy, así G-U-Y Brock, que es B-R-O-C, Guy Brock, y es neurocirujano, ¿ok? Por si alguien quiere mi opinión. Pero sí es una gran preocupación tomar la decisión a la ligera, porque aunque sea una microcirugía, es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. Y hay más especialistas y necesitan recomendaciones también. Siempre hacemos referencias con nombre y apellido, y eso es importantísimo. Pero sí, si no eres cirugía y te operan, el resultado no va a ser el que querías. Y aparte luego te dicen, es que por la edad. A ver, no existe una tabla que por edad va a haber una deshidratación de disco. Existe que por edad la lesión se va a ir degenerando. Entonces, una degeneración por edad de la lesión. Si tú no corriges lo que causó eso, nos vamos a ir a los siguientes niveles. Y eso está cañón. O sea, te operan ahorita L5, L4, L5, de ahí te vas a ir o a L5S1 o a L4, L5. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias la función biomecánica, otra parte la va a adaptar. Entonces, por eso te dicen, y luego vamos a tener que operar el siguiente segmento aunque todavía no se haya lastimado. Entonces, el chiste es resolver el problema biomecánico para que no lleguemos a eso. Y eso lo hacemos muy bien en consulta. Ahora sí, somos un equipo de 4 doctores que estamos justo especializados en eso. Y como les digo, hacemos más interconsultas de lo que parece. Pero, ojo, el dolor local, aunque haya una hernia de disco, así genérico, no está indicado para una cirugía. ¿Ok? Es bien importante eso, y esos dolores son los que se resuelven, ¿ok? Entonces, sí es bien importante que tomen la decisión correcta. Los vayan a operar donde los vayan a operar. Hay quien no tiene el recurso de gastos médicos mayores y todo, y existen buenas opciones también en hospitales públicos, pero Oigan, el doctor Guy Brock opera en el ISSSTE, por si a alguien le sirve, ¿eh? Sí. Buenísimo. Entonces, el chiste es que estén tranquilos con la decisión, que no lo hagan con prisa y que digamos que lo conservador es paso A y B. Si directo se pasan a C, cuando sí existía posibilidad en su caso de hacer A y B, se van a equivocar. ¿Por qué? Porque ya no van a tener para atrás. Del C ya no puedes brincar al A y B. Entonces, hay tiempos y es bien importante cuando dicen, oye, a ver, vamos a darle, por ejemplo, 3 meses para ver si no hay un cambio, entonces ya pensamos en la cirugía. ¿Por qué? Porque estás en la rayita. Sí hay datos neurológicos, pero estos datos neurológicos no están reprobados o no están en X punto. Entonces se puede trabajar en equipo y eso lo hacemos muchísimo. También trabajamos nosotros con el doctor Romano y funciona muy bien. Y el chiste es esto. Un quiropráctico profesional está capacitado para saber diagnosticar, atender y lo más importante, referir y hacer interconsultas cuando es correcto para el paciente. No es ¿qué quiero? Ay, yo me quiero operar. Ay, yo no me quiero operar. No. Si tu caso es quirúrgico, hay que operarlo. Si tu caso no es quirúrgico, no hay que operarlo. Y así funciona. No es lo que yo quiero, es lo que está indicado en mi caso. ¿Ok? Claro, 100%. Oye, todo el mundo quiere saber dónde te encuentra. Ay, que con también mucho quieren gusto. tu opinión.
Con muchísimo gusto. Eso también, las segundas opiniones antes de cirugía son un buen calmante. Cuando sí es cirugía 100%. se los vamos a decir. ¿Dónde te encuentran, querida? Estoy en la Ciudad de México, en Lomas Virreyes. El WhatsApp es el 55 49 37 01 37. 49 37 01 37. El teléfono es el 55 55 16 28 54. Ya estamos en TikTok como Tu Quiropráctica, en Instagram Tu Quiropráctica, Facebook Quiroprácticas y sobre todo lo que necesiten, estoy al pendiente siempre en el consultorio si necesitan mandar alguna duda o algo por WhatsApp. Ahí estoy pendiente en el consultorio y el chiste es que estén tranquilos pero que hagamos lo correcto. El dolor local se quita. Gracias por la invitación y gracias por el tiempo. Te quiero, querida. Y yo a bueno, ti. pues ahí está, Mercedes Acosta, cuentavientes, por si alguien la necesita en su vida, ya saben dónde encontrarla. Igualmente ya saben que en martadebaile.com hay un directorio de especialistas, ahí van a encontrar a mi queridísima Mercedes Acosta. Son las 2:18 de la mañana en W Radio. Cuentavientes, si ustedes como a mí les encanta aprovechar los descuentos, ahí les va la alegría. Las fechas dobles de Mercado Libre ya están aquí y van a tener hasta 55% de descuento y hasta 18 meses sin intereses pagando con su tarjeta de crédito de Mercado Pago. Y lo mejor, escuchen esto, si hacen su pedido hoy, mañanita ya lo tienen en su casa. Así es que no lo piensen más, aprovechen que hoy es el último día para que pidan todo lo que les haga falta, porque son las fechas dobles de Mercado Libre, 18 meses sin intereses pagando con su tarjeta de crédito de Mercado Pago, hasta un 55% de descuento y acuérdense, son las fechas dobles de Mercado Libre por el 9 del 9. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Estamos de regreso en W Radio, son las 12:23 de la mañana. Está muy fuerte lo que vamos a hablar el día de hoy y traemos hasta un test, cuentavientes. Fuera música, Rulo. ¿Cómo le haces para aprender? Fíjense bien, a no andar por la vida vomitándole tus emociones encima a todo el mundo que te rodea y aprender a procesarlas antes de compartirlas con el mundo. Mario Guerra, ¿de qué estamos hablando hoy? Pues estamos hablando justamente de eso, Marta, de cómo a veces la diferencia entre desahogarte y destrozar a alguien más es una pausa de 5 segundos. Es decir, hay personas que piensan que porque se sienten mal, porque están preocupadas, agobiadas, enojadas, frustradas, necesitan desahogar y se desahogan porque dicen que pues así me siento y pues ni modo, así hay que sacarlo, así viene el asunto. Pero piénsenlo bien, yo no digo que sentirse de tal o cual manera o reconocer lo que se siente no sea lo adecuado, la cuestión es cómo lo procesas, cómo lo elaboras y cómo lo devuelves o cómo lo muestras a los otros. Es decir, no es lo mismo poder hablar, decir, hacer ver, explicar, que vomitar emociones a otra persona. Entonces, cuando una persona hace eso, cuando saca esas emociones sin procesar, así como vienen en crudo, no se están desahogando. Es como un cortocircuito emocional y la otra persona, la que tienen enfrente, se convierte en una especie de pararrayos involuntario. O bote de basura. O bote de basura, porque piénsenlo así, cuando hay un cortocircuito, no es que la electricidad esté desahogando, ¿no? La electricidad busca la salida más fácil y puede quemar lo que esté cerca. Y eso mismo pasa con las emociones no procesadas. ¿Cuántas veces, cuentavientes, no les ha pasado que de pronto explotas con alguien y después piensas, ¿por qué le dije todo eso? Ni siquiera era su culpa, ¿no? Y esa culpa que ojalá que llegue después, porque hay a quien no le llega y sigue sintiéndose con el derecho de vomitarle a todo mundo, esa culpa que llega no es casualidad. Es tu sistema, digámoslo así, emocional diciéndote, acabas de cobrarle a esa persona una cuenta que no era la suya. Claro, pero espérame, entonces, te voy a poner un ejemplo que te va a encantar. A ver, cuentavientes, ¿cómo acaba siendo Lady, me da igual, Lady Aeropuerto, Lady Alcoholímetro, Lady lo que sea? Porque no procesaste tus emociones. Y entonces le pegaste 23 gritos a no sé quién,
26 mentadas de madre a no sé cuánto. Ese es un perfecto ejemplo de vomitar tus emociones, ¿no? Sí, porque agarras a quien ni conoces, a los que están, los que van pasando, porque algo traes. Piénsenlo. A ver, si tú vomitas algo, es que algo traías ahí adentro. La cuestión es que no siempre vas a sacarlo con la persona correcta, en el momento correcto, de la manera correcta. Y entonces cuando le vomitas a alguien que no tuvo vela en el entierro, pues la cosa se descompone porque ¿qué va a hacer el otro con eso? Y es más, qué bien te hace a ti. Como dije, se siente como desahogo para unos, pero la realidad es que no acabas por resolver aquello que te sigue provocando esa especie de náusea emocional porque no procesas, no digieres bien las emociones y entonces se las vas y las vomitas a otro. Entonces vamos a hacerles un breve test, cuenta bien, si les parece bien, para ver si alguno de ustedes de pura casualidad es un vomitador emocional profesional o no. Me fascina. Son 7 preguntas nada más y ustedes tienen que responder sí, no o a veces. Ok, ¿Sí? ¿listos? Saquen papel y pluma, examen sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile. Papel y pluma en mano, Mario, estamos listos. Ahora sí, vamos, ahí les van 7. Sí, no o a veces. 1. ¿Explotas con una persona cuando en realidad estás más molesto con otra? Sí, no o a veces. O sea, el uno te la hizo y otro te la paga. Número 2. Después de una discusión piensas, ¿me pasé de la raya? ¿O creo que no era para tanto? Sí, no o a veces. 3. La gente te dice que reaccionas muy fuerte ante cosas que son pequeñas. Sí, no o a veces. 4. Cuando estás estresado, cualquier cosa te puede hacer explotar. Sí, no o a veces. Es decir, andas de mecha corta. 5. ¿Has pedido disculpas por tu tono más veces de las que te gustaría admitir? O sea, ¿Te la pasas pidiendo perdón por haber gritado, por haber manoteado, por haber vociferado? A cada rato, a cada interacción es de, híjole, ¿sabes qué? Perdóname porque te hablé así. Lo que pasa es que pues me desbordé. Sí, no o a veces. Número 6. ¿Sientes que descargas en tu familia o pareja lo que no puedes decir en la escuela o en el trabajo? Sí, no o a veces. Es decir, te fue del nabo en el trabajo, llegas y te desquitas con la familia. exacto. Y la número 7. ¿Te han dicho alguna vez, no sé por qué te enojas tanto conmigo si yo no te hice nada? Sí, no o a veces. Y ahora vamos a calificar. ¿Ya? Los sís valen 3 puntos. Los a veces valen 2 y los no valen 1. Sí, 3 puntos, a veces 2 puntos y no valen 1 punto. Súmenle, por favor, cuentavientes, a ver cuántos puntos tuvieron, que lo mínimo que pueden sacar es 7 y lo máximo que pueden sacar es 21. Así que súmenle, sí vale 3. Un 12. Yo un 12. Un Yo 12. un 12. Ok. Yo bien. un 8. 8, mira. Sí, 2 a veces y lo demás fueron no. Los demás fueron no. Bueno, pues ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo andan cuentavientes. Si ustedes sacaron entre 7 y 11 puntos, quiere decir que su manejo emocional, antes de expresar lo que sienten, está bien, está regulado. Si ustedes sacaron entre 12 y 16 puntos, ocasionalmente puede ser que vomitan emociones en otros. Esto es normal, pero se puede mejorar. Ya la cosa se descompone cuando sacaron de 17 para arriba. Si están de 17 a 21, ya aquí sí te daríamos un certificado oficial de vomitador emocional profesional. Y aquí ya necesitas cambiar ese patrón, porque claramente, pues muchos están pagando cosas que no te hicieron. Entonces, si eres de las personas que llegar a casa después de un día horrible en el trabajo, te hace explotar con tu pareja porque dejó los platos sucios, cuando en realidad estabas furioso porque tu jefe te humilló en la junta, bueno,
O qué tal cuando tus hijos hacen algo menor, por ejemplo, ya dejaron los tenis en un lado, la mochila por el otro, y tu reacción es como si fueran ya unos delincuentes en potencia, como si fueran unos criminales. En tu cabeza sabes que eso es desproporcionado, pero ya te saliste de control. Y tus hijos, pues nomás dicen, ¿quién sabe qué le pasó a mi papá? ¿Quién sabe qué le pasó a mi mamá? Si nomás porque dejé la mochila aquí, se puso como si hubiera visto al demonio. ¿O qué tal? La clásica de pronto en el trabajo, cuando alguien te hace una pregunta inocente y tú respondes con una agresividad o con una cosa tajante así de que casi a ti que te importa, porque pues, ¿qué te está pasando? Entonces pensemos que es como si anduvieras por la vida cargando un topper invisible lleno de emociones fermentadas. Entonces, si a ustedes les ha pasado, cuentavientes, que se les olvida su lunch en el topper y se les olvidó todo el día y no lo guardaron en el refri y por alguna razón pasaron 2 días y 3 días y no lo sacaron, ya quiero ver que lo abran a ver qué sale de ahí, ¿sí? Bueno, pues si ya está fermentado todo, seguramente cuando lo destapes, todo se va a derramar y la persona se va a quedar embarrada y salpicada de algo que no le pertenece. Ahora, ¿por qué razón nos convertimos en eso? En máquinas de cortocircuito emocional. ¿Por qué no procesamos las emociones antes de decirlas? Miren, una es porque nos han enseñado que desahogarse es sano. Eso lo han visto, cuentavientes, no me dejen mentir, hasta en el TikTok lo han visto. Hay que desahogarse. Sí, pero una cosa es que desahogarse sea sano y otra cosa es que tu forma de desahogarte sea sana, que eso es diferente. Porque hay una diferencia entre procesar emociones y vomitar emociones. El verdadero desahogo, el que sí es efectivo, requiere de 3 cosas. Ahí les va. 1, dirección. Habla con la persona correcta sobre el tema correcto. Es decir, si estás molesto con tu jefe, no le grites a tu pareja por los platos. Exacto. 2, tiene que haber un propósito. ¿Qué quieres al desahogarte? Evidentemente buscar una solución o entender la emoción, no solamente sacar la rabia porque sí. Y 3, responsabilidad. Tienes que hacerte cargo de tu emoción sin lastimar a otros. Esto lo haces en lugar de decir, ¿sabes qué? ¿Me tienes harto con tus estupideces? Lo dices mejor, ¿sabes qué? Estoy frustrado, necesito una pausa y luego por favor platiquemos. Esa es la manera en que se hace dirección, propósito y responsabilidad. Asuán dice, Mario, ¿por qué vomitador emocional y no el término correcto? Esa forma de expresar rompe la seriedad del tema, aparte de que es pésimo gusto viniendo de un profesional. Asuán, no seas pesado, es para que todo el mundo entienda, ¿ok? Exacto, ya. Exacto. Es una descripción gráfica justamente que lo hace desagradable, ¿sí? Es para poder dimensionar lo desagradable que es. Claramente no es el nombre técnico, yo estoy de acuerdo con Asuán, pero como no estamos en una clase de psicología, entonces lo hacemos en términos coloquiales, sobre todo para dimensionar. Justo es el efecto, y me encanta esto que hace Asuán, porque justo es el efecto que queremos crear, el efecto de algo muy desagradable que se hace. Claro. A ver, esta es una buena pregunta. Dice, yo cuando ya estoy muy molesta de una situación que se repite una y otra vez y no se compone, me convierto y de verdad vomito muy mal. Ya sé que se me baja el enojo y me siento mal por todo lo que dije y sé que he lastimado a personas por esta situación. ¿Qué hace Viri? Pues mira, ya hizo algo, darse cuenta de lo que hace. Ahora, si ya sabiendo lo que hace no puede parar, bueno, seguramente hay algo que está allá adentro, algo que está digamos, impulsando a esa salida descontrolada de emociones. Pero hay que preguntarse si esa salida, y esto es para todos, si esa salida emocional, esa descarga emocional, es generalizada, porque a veces agarramos a alguien de bajada, ¿eh? A veces a la persona que menos se queja, a la persona que más nos quiere. Alguna vez hicimos un programa por ahí que seguramente los cuentavientes lo van a rescatar, ¿por qué lastimamos a quien más queremos? Y una de las cosas que dijimos en aquel momento es precisamente porque la persona que más nos quiere, sabemos que es la persona que no va a poner tantos límites y es la persona con la que podemos tener la confianza de expresarnos. Lo malo es que a veces con una persona en particular, con aquella que sabemos que no nos va a dejar de querer,
es con la que lamentablemente vamos desahogándonos mucho más en eso. Entonces, sí habría que pensar si esto es generalizado o se enfoca mucho a alguien más, porque hay personas que conocen a una persona así y dicen, no, pero sí es bien buena persona. Y tú dices, sí, pero lo conocieran cómo es conmigo. Entonces, a veces nos encajamos más. Entonces, si sientes que te está rebasando esto, ya identificaste lo que te pasa, valdría la pena buscar ayuda, o valdría la pena empezar a trabajar de la manera que sea posible para ti con la regulación, con la autorregulación emocional. Claro. Mira, aquí dice Diana que su sobrina de 19 años está así con todo el mundo. Nadie le dice nada para no meterse en problemas con su hermano o su cuñada, pero ya son unas faltas de respeto hasta con los papás de Diana, que son los abuelos de esta niña. ¿Y qué se hace en estos casos? Se le ponen límites a la persona. Se le ponen límites y a veces pasa que porque finalmente queremos a la persona y parece que es de la familia, pues hay que procurar y evitar tocar los temas. Pero miren, si hablando las cosas es difícil arreglarlas, sin hablarlas o echando la basura abajo del tapete, haciendo como que no pasa nada, nada se va a resolver. Claro. Necesitamos ponerle límites a aquella persona que se está pasando de la raya y está lastimando, digámoslo así, aquella que nos está vomitando o echando las emociones encima. Porque si uno alega, no, pero ¿cómo le voy a decir algo si es póngale lo que quieran, mi mamá, mi hija, mi hermano, mi amigo? Bueno, si de todos modos te está lastimando, así sea la reencarnación del 15º Buda, tendrías que ponerle límites y decirle, no voy a permitir esto, no voy a permitir que me trates así, y si tú insistes en tratarme así, voy a tener que mantener distancia contigo o redefinir mi relación. Muy bien. ¿Cuáles son las herramientas para pasar de ese vómito emocional a un procesamiento y un gobierno consciente de tus emociones, Mario? Sí, mira, y nada más muy brevemente antes de las herramientas, hay una excusa que la persona que está desbordada emocional siempre se da, y es, pues, ¿cómo querías que reaccionara? Esa frase es el as bajo la manga de quien no se quiera ser responsable de sus reacciones. Es decir, lo que presupone esta frase de cómo querías que reaccionara es que solamente hay una manera de reaccionar, que esa manera es inevitable y que tú eres víctima de las circunstancias sin ninguna capacidad de acción. Pero por eso les digo, antes de las herramientas, les digo, la realidad es que siempre hay más de una forma de reaccionar, siempre. El problema es que tú estás habituado a reaccionar de una manera y descargas todas tus emociones en una persona que tenías enfrente. Entonces, cuando tú dices cómo querías que reaccionara, lo que realmente estás diciendo es, no quiero admitir que pude haber elegido diferente porque eso me haría responsable de mi explosión. Así que es más cómodo fingir que no tuvimos opciones. Dicho esto, ahí les van 4 herramientas para pasar del cortocircuito al procesamiento consciente. Ok. Preferiblemente, apliquen esta antes de explotar. Antes de interactuar con alguien, hazte esta pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan cargado emocionalmente estoy? Y si se sienten de 7 para arriba, en ese momento no es tiempo de tener conversaciones importantes. ¿Qué haces en ese caso? Le dices a la persona, ¿sabes qué? Necesito unos minutos antes de que hablemos. O le dices, ¿sabes qué? Estoy procesando algo, podemos retomar esto en un rato. Es mucho mejor, cuentavientes, posponer que explotar. Y eso también va para el otro lado. No presionen a una persona que vean que está con las emociones desbordadas, porque seguramente va a haber una interacción explosiva y van a acabar bastante salpicados. Ahora, vamos a pensar que ya no pudiste evitar. Entonces viene la herramienta número 2, en el momento crítico. Cuando sientes que la emoción está subiendo, pregúntate, ¿es esta persona realmente responsable de lo que estoy sintiendo? Es decir, ¿esta persona tiene la culpa de que haya mucho tráfico? ¿Tiene la culpa de que mi trabajo no me guste? Bueno, si la respuesta es no, entonces tendrías que decir, ¿sabes qué? Discúlpame, creo que te estoy cobrando una cuenta que no es tuya. Por ejemplo, en lugar de gritarle a tu hijo por el desorden cuando estás estresado del trabajo, dile, oye, mi hijo, mi vida, necesito que recojas esto, pero mi tono molesto no es por ti.
Tuve un día difícil y no quiero desquitarme contigo. Ayúdame, por favor, levantando tus cosas, ayúdame, por favor, poniendo las cosas en orden. Pero vamos a pensar que tampoco pudieron eso y que ya la regaste. Bueno, herramienta número 3, cuando ya, ahora sí como dicen comúnmente, cuando ya regaste el tepache. Si ya la regaste, reconoce el daño máximo dentro de las siguientes 24 horas. No te justifiques, no expliques tus razones, solamente repara, porque si vas a llegar de, bueno, pues ¿qué querías? También me dijiste, me hablaste muy feo, pues ¿qué querías? Estás viendo que yo no había dormido bien, pues ¿qué querías? ¿No ves que vengo del tráfico? A ver, no haces eso. Lo que sí haces es, le dices a la persona, en el transcurso de 24 horas después de que metiste la pata, le dices, te debo una disculpa, mi reacción fue desproporcionada y tú no merecías cargar con mi frustración. ¿Cómo puedo reparar esto? Al menos lo harás ofreciendo y cumpliendo no volver a desahogarte de la misma manera con esa falta de regulación. Y herramienta número 4, para evitar que todo esto se acumule, y esto es preventivo, ¿por qué no dedicas, sobre todo cuando ves que andas así muy seguido, 5 minutitos antes de irte a dormir para procesar las emociones del día? ¿Cómo lo haces? Te haces una pregunta. A ver, ¿qué me molestó hoy? ¿Qué me dolió hoy? ¿Qué me frustró? Y dale nombre a cada emoción. Y si lo quieres hacer más sofisticado y más completo, escribe 3 cosas en tu celular si quieres. Una pequeña frase como esta. Hoy me sentí, ejemplo, enojado. Porque pasó, ejemplo, porque mi pareja me dejó con la palabra en la boca. ¿Sí? Así, hoy me sentía X porque me pasó Y. No te compliques buscando soluciones todavía. Solo reconoce lo que pasó. ¿Para qué? Esto evita que las emociones se fermenten y exploten después. Entonces, dicho esto, la próxima vez que sientas que necesitas desahogarte, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy buscando procesar esta emoción de manera responsable o solo necesito a alguien a quien vomitarle mi malestar? Acuérdense, cuentavientes, la diferencia entre desahogarte sanamente y destrozar a alguien más es esa pausa de 5 segundos donde decides si vas a ser responsable de tus emociones o las vas a heredar para convertir en el problema de otra persona. Acuérdense, si algo me gustaría que se llevaran hoy es esto: dirección, con quién lo vas a hacer, propósito, para qué lo vas a hacer y responsabilidad, cómo lo vas a hacer, con quién, para qué y cómo. Dirección, propósito y responsabilidad. Ya con eso que recuerden, la próxima vez que interactúen con alguien y estén desbordados emocionalmente, eso va a impedir que hagan esta expresión, este vómito emocional sobre el otro, y entonces las relaciones pueden ser pues mucho más satisfactorias. Al final del día, las personas que más amamos no deberían ser quienes más sufran nuestros cortocircuitos emocionales. Pero el punto es que esto se puede tratar en terapia. Totalmente. Vayan a terapia, cuéntame. Vayan a un curso. Mario, ¿qué cursos tienes ahorita? Mira, tenemos este próximo sábado, el próximo sábado 13 de septiembre, mi taller de culpa y resentimiento es presencial en Ciudad de México, y liberar la culpa y el resentimiento no es algo que se logre de un día para otro, porque es un proceso es como reconocer, aceptar emociones profundas, como el enojo y el dolor que muchas veces evitamos. Entonces, en este taller yo los acompaño a poder expresarlo de manera regulada, con herramientas probadas, para que puedan canalizar la emoción, ya sea del enojo, la frustración, la culpa, el resentimiento, de manera más responsable. Luego tenemos también Fortaleciendo tu autoestima en formato online. Eso es al día siguiente. El 20 de septiembre tenemos Sanando heridas de la infancia, porque como preguntaba este cuentaviente, bueno, ¿por qué lo hago siempre? Y yo les dije, si ya te diste cuenta y no lo puedes parar, seguramente algo tienes. ¿Por qué no buscar en nuestro pasado, en las heridas de la infancia? Este es en formato presencial el 20 de septiembre. Tenemos también el Viaje del Héroe en formato online, mi taller favorito, y cierro el mes con Los Hombres de tu Vida, un taller para mujeres. Toda la información la van a encontrar en la página de mis amigos de encuentrohumano.com, y especialmente en el de culpa y resentimiento y en Sanando heridas de la infancia. Entren ahorita, porque van a ver los descuentos que hay y que están en muy poquitos días vigentes solamente para ustedes que nos están escuchando aquí. Entren a encuentrohumano.com, busquen culpa y resentimiento, libera tu corazón, o busca Sanando heridas de la infancia, y van a encontrar un descuento que no se va a repetir.
Eso. Mario Guerra, cuentavientes, les digo una cosa. Si ustedes sienten que sus emociones les ganan y que han tenido mucha destrucción en su vida, en sus relaciones, y se la viven teniendo que pedir perdón, yo creo que ya es hora de que hagan algo al respecto y no se sientan solos. Y sientan que claro que hay una solución. MarioGuerra.mx, igualmente en Facebook, igualmente en Twitter y en Instagram. Siempre tiene cursos en encuentrohumano.com para que hagan algo al respecto. Gracias, Mario, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, nos vemos. Y muchísimas gracias a todos ustedes, cuentavientes. Nosotros nos vamos. Obvio, ustedes no se vayan a ningún lado, porque adivinen qué, ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas. Tenemos al rato la corneta, tenemos deportes, tenemos el hueso y mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio. Adiós. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.